En este vídeo vamos a ver cómo realizar el análisis descriptivo de variables cualitativas de tipo ordinal. Como ya vimos en la sesión teórica, eso pasa por construir la marca de clase asociada a cada una de las categorías de dicha variable cualitativa ordinal y calcular tanto medias como desviaciones típicas a partir de dichos valores y de la tabla de frecuencias resultante para dicha variable. Para ejemplificar los cálculos utilizaremos la base de datos de cibercriminalidad y utilizaremos también la plantilla de descriptivo de cualitativa que se puede descargar desde el campus virtual. En primer lugar haremos un análisis únicamente de la variable edad, luego haremos uno de la variable edad versus sexo y luego haremos uno de la variable edad versus sexo y comunidad autónoma para seleccionando la Comunidad Valenciana y la andaluza. Bueno, pues una vez hemos abierto el banco de datos, lo que tenemos que hacer es seleccionar y obtener la tabla de frecuencias de interés. Simplemente bajamos hacia abajo todos los datos, marcamos y insertar tabla dinámica. Como en este caso la variable de interés es la edad, pues simplemente la edad y añadimos la frecuencia para obtener la correspondiente tabla de frecuencias asociada. Lo único que nos faltaría en este caso es definir las marcas de clase, como ya vimos es el punto medio entre los intervalos. Para la mayor de 65 años sería 65 y para desconocida asignamos el valor de 0. Como estas dos categorías están desordenadas, pues lo primero que vamos a hacer es ordenarlas para que nos aparezca bien. Ordenamos, ya tenemos. Entonces lo que hacemos es abrir la plantilla de descriptivo de tabla de frecuencias. En este caso lo que necesitamos aquí es la tabla de frecuencias y aquí la marca de clase. Vamos a añadir en primer lugar la tabla de frecuencias, simplemente marcamos, copiamos con el ratón y pegamos. Y añadimos las marcas de clase. Cogiendo los puntos medios, las marcas de clase que obtendríamos serían 15,5, 21,5, 33, 45,5, 58, 65 y 0. Y aquí automáticamente tendríamos que la media de edad de todos los sujetos de ese banco de datos, teniendo en cuenta todos los meses y todos los años, sería de 34,11 y que la desviación típica sería de 12 años más o menos. El intervalo descriptivo se sitúa entre 21,56 y 46,66 para el 68%. Y esto sería básicamente lo que deberíamos hacer. Como la variable edad es la misma, la marca de clase no la vamos a tocar y lo único que debemos hacer es ir cambiando, digamos, las frecuencias. ¿Cómo las cambiamos? Pues en función del análisis que queramos realizar. Aquí hemos hecho solamente el análisis por edad, pero si quisiéramos, por ejemplo, añadir el sexo, pues simplemente cogemos el sexo, lo metemos en las columnas y aquí nos aparecerían las tablas de frecuencias. Pues cogemos, por ejemplo, sexo femenino, copiamos, nos vamos aquí y pegamos. La marca de clase no hay que cambiarla, está igual y simplemente cambiaría esto y aquí ya obtendríamos el descriptivo asociado a todas las mujeres de ese banco de datos, teniendo en cuenta todos los meses, todos los años, todos los tipos de delitos y demás. Esa medida sería de 33,04. Si lo quisiéramos hacer para los hombres, pues simplemente seleccionamos la frecuencia de los hombres, copiamos, nos vamos a la plantilla y pegamos. Y automáticamente nos cambiarían los datos, se nos actualizarían con el banco de datos de los hombres. Con esa información luego nos la podemos llevar y construirnos otra tabla o un gráfico, lo que deseemos hacer. Eso sería, por ejemplo, para mezclar dos. ¿Qué ocurre si queremos añadir una tercera? Es decir, si tenemos edad, sexo, comunidad autónoma. Si yo quiero añadir comunidad autónoma, por ejemplo, voy a añadir la comunidad autónoma aquí. Y voy a poner la edad
debajo para que me siga manteniendo, digamos, la estructura por edad. Si solamente quiero seleccionar una comunidad autónoma, pues cogería la tabla de frecuencia asociada e iría, ¿vale? Podría hacerlo. El problema es que si tengo muchas comunidades, pues eso será un trabajo bastante denso porque hay que ir haciendo uno a uno, o se podría hacer aquí manualmente con funciones, pero hemos desechado esa opción porque es un poco más de cálculo, hay que conocer un poco más cómo funciona la hoja Excel. Pues simplemente lo que podemos hacer es seleccionar, si queremos comparar dos, vamos a seleccionar Andalucía y Comunidad Valenciana. Y lo que deberíamos hacer es lo mismo. Sería copiar, pegar y ir calculando las correspondientes medias y desviaciones típicas. Y de esa forma podríamos comparar cuál es la media de edad por comunidad autónoma en delitos de cibercriminalidad para todo el periodo de análisis considerado. Si quisiéramos añadir, por ejemplo, el tipo de delito, pues añadiríamos y podríamos ver también. Es decir, vamos a eliminar comunidad autónoma y ponemos el delito. ¿De acuerdo? Si yo quiero, por ejemplo, uno de ellos, delitos sexuales, pues simplemente marco, cogería aquí los valores de la tabla de frecuencias y me los llevaría a la plantilla. Y lo que estoy viendo aquí es que en delitos sexuales la media de la edad de las mujeres es de 31,68 para todo el periodo considerado. Si quisiera comparar con los hombres, pues cojo la tabla de frecuencias de los hombres, me la llevo a la plantilla, la pego y podría ver que la media de edad es de 36,8, es decir, hay una diferencia de casi 5 años entre los hombres y las mujeres para este tipo de delitos en el periodo considerado. Hemos visto en este vídeo cómo calcular digamos, medidas de localización y dispersión para tablas cualitativas de carácter ordinal con sus diferentes versiones utilizando una plantilla específica para dicho cálculo.